Sí, buen día. En esta presentación, en este video, estaremos hablando del software de una computadora. En un video anterior hemos hablado del hardware, de los componentes físicos de la computadora. Discutimos los componentes físicos como la unidad de entrada, la unidad de salida, el CPU, la memoria primaria, la memoria secundaria. En este caso estaremos hablando del software de una computadora, así que examinemos el software de una computadora. Los objetivos de esta presentación o video es que el estudiante pueda describir, una vez examine el video, describir la diferencia entre el System Software y el Application Software. También discutir lo que es, tener una idea de lo que es el sistema operativo y los componentes principales del sistema operativo, que es parte del System Software y es una de las partes más importantes del System Software. También definir el propósito del Application Software y dar algunos ejemplos del Application Software. Así que veamos entonces la diferencia entre el System Software y el Application Software en detalle. ¿Sí? Naturalmente el hardware de la computadora no puede llevar a cabo ninguna operación si no lo hace bajo el control de algún tipo de programa, ¿no? Por lo tanto, sin software el hardware no puede hacer nada, ¿no? Necesitamos de los programas, ¿no? Bien, las categorías del software de los programas se dividen en dos grandes categorías: el System Software, que es programas relacionados con la operación del sistema de la computadora, y el Application Software, que son programas de aplicaciones que no están directamente relacionadas con el sistema de la computadora. Aquí tenemos un ejemplo, un diagrama de ejemplo sobre la división entre System Software y Application Software. Fíjense que realmente el Application Software necesita del System Software, en particular del sistema operativo, para que se pueda ejecutar. En el System Software tenemos herramientas como para el manejo de archivos, ¿no? Tenemos ensamblador, que es un tipo de traductor que traduce de lenguaje ensamblador a lenguaje de máquina, como veremos más adelante. También tenemos otro tipo de utilidades, como por ejemplo los escáneres de virus, los programas que compactan otros archivos, ¿no? Tenemos los compiladores, los intérpretes, que son programas que nos permiten traducir programas de lenguaje de alto nivel a lenguaje de máquina, que es el único lenguaje que la máquina entiende. Así que el compilador y el intérprete son ambos traductores. Algunos programas, lenguajes de programación de alto nivel, utilizan compiladores, otros utilizan intérpretes. La diferencia la vamos a ver más adelante. Python utiliza intérpretes. También tenemos un debugger que se utiliza para proteger que nuestros programas estén ejecutando correctamente. Así que aquí tienen el System Software. Claro, lo medular aquí es el sistema operativo. El sistema operativo es una especie de interfase entre el usuario y la computadora. ¿Sí? El Application Software, lo dice su nombre, ya no es manejar el sistema, sino aplicaciones particulares como procesador de palabras, hojas de cálculo, de cómputo, programas gráficos, sistemas banco de datos, comunicaciones, como por ejemplo el browser de nuestra computadora, juegos también, y por ejemplo otros ejemplos serían programas educativos, etc. Así que aquí tenemos los grandes tipos de software. Fíjense que el Application Software depende del System Software para poder ejecutar. ¿Sí? Bueno, el System Software es un conjunto de programas que controla y maneja las operaciones básicas de la computadora. Fíjense que hemos hecho aquí una especie de capas, ¿no? Y tenemos en la capa más interna el hardware, que ahí está, ¿verdad? Esos son lo que hace que los componentes físicos de la computadora, ¿no? El System Software, que es lo que nos permite que el hardware se comunique con el usuario, y el Application Software, que necesita del System Software para apoyarse y comunicarse con el hardware. En el círculo exterior está el usuario, que en lugar de comunicarse directamente con el hardware, se comunica con el System Software o con el Application Software. Muy bien, así que es importante esta jerarquía y esta... Bien. Sigamos hablando del System Software. Los tipos de System Software se dividen en tres grandes tipos o tres grandes componentes: el sistema operativo, el Operating System, que es como dijimos, es la interfase para el usuario comunicarse con la computadora y también para poder ejecutar programas de aplicación o Application Software.
Los programas de utilidad son parte también del System Software, y ahí vamos a ver algunos, como por ejemplo mencionar los programas para el virus, los programas que manejan los archivos, file management, etc. Y finalmente las herramientas para desarrollar programas, como lo que se llama en inglés Software Development Tools. Ahí tenemos, por ejemplo, los compiladores e intérpretes que traducen del lenguaje de alto nivel al lenguaje de máquina, y tenemos también, por ejemplo, el debugger. Así que estos son los tres grandes tipos del System Software: sistema operativo, programas de utilidad y herramientas para desarrollar programas. Nosotros estaremos utilizando el intérprete de Python para desarrollar programas de computadora. ¿Sí? El sistema operativo, pues dijimos que es el conjunto de programas más fundamental de una computadora, y sirve de interfase, ¿no?, viabilizando la comunicación entre el usuario y la computadora o el hardware, ¿no? Fíjense que aquí tenemos un diagrama parecido al que vimos ahorita, pero en este caso una jerarquía, ¿no? Al final de la parte más primitiva de la jerarquía del hardware, el operating system es el que permite que el hardware lleve a cabo sus funciones, y el operating system también nos permite el interfase con los programas de aplicación, y el usuario, que está en el nivel superior, que utiliza los programas de aplicación o el sistema operativo. Muy bien, así que el sistema operativo, fíjense que es la interfase para los programas de aplicación y el usuario. ¿Bien? ¿Qué funciones lleva el sistema operativo? Pues controla las operaciones internas del hardware de la computadora. También maneja todos los dispositivos conectados a la computadora, es decir, los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida. Claro, para hacerlo pues necesita unos drivers, unos programitas que le permiten dominar, ¿verdad?, o más bien operar esos dispositivos de entrada y salida. ¿Sí? Y permite que otros programas y datos puedan ser guardados y recordados de la memoria secundaria. O sea, esa es la parte del file management, del manejo de los archivos, cuando usted quiere cargar un archivo a memoria primaria para verlo, o si es un programa para ejecutarlo, o cuando usted quiere guardarlo de la memoria primaria a la memoria secundaria, ya fueran datos, programas, imágenes, videos, audios, etc., ¿no? Y nos permite que otros programas puedan ser ejecutados por la computadora, programas de application programs como el spreadsheet, el word processing program, etc. ¿Sí? Ejemplos de sistemas operativos, ¿verdad? Para computadoras tenemos el Windows, que ya ustedes lo conocen, el Mac Operating System y el Linux, ¿verdad? Esos son los de computadora. Para los teléfonos móviles, ustedes conocen el Android y el iOS. Así que estos son ejemplos de sistemas, los más conocidos. Estoy seguro que hay muchos más, pero estos son los más conocidos. ¿Bien? Los Utility Programs, recuerden que dijimos que además del sistema operativo, este es un segundo componente del System Software. Son programas que llevan a cabo tareas especializadas que facilitan la operación de la computadora o que protegen sus programas y sus datos. Ejemplos: está el antivirus software, los programas para proteger nuestros programas de virus, el backup software para tener copias de repuesto, ¿no? Las herramientas que manejan los discos, por ejemplo los file management tools, guardar o acceder archivos del tipo que fueran, pueden ser archivos de datos, archivos con programas, videos, audios, imágenes, etc., ¿no? Y programas para comprimir los archivos, como el caso de algunos de los más conocidos que tenemos para comprimir archivos. ¿Sí? El tercer componente del System Software son las herramientas para desarrollar programas, a su vez software, ¿no? Son programas que utilizan por los programadores para crear, modificar y poner a prueba software. Ejemplos son los ensambladores. El ensamblador es un programa que traduce de lenguaje de ensamblador o lenguaje de bajo nivel, que se llama, a lenguaje de máquina. Los estaremos viendo cuando hablemos de los lenguajes de programación. Compilador e intérprete son traductores de lenguajes de alto nivel, como Python o C++, a lenguaje de máquina, que es el único lenguaje que la máquina entiende y puede ejecutar. Ejemplos de compiladores: el C++ es un lenguaje de programación de alto nivel que utiliza compilador
Python es un lenguaje de alto nivel que utiliza intérprete. ¿Sí? El Application Software, que es la segunda categoría, son programas, además del System Software, programas utilizados para llevar a cabo tareas de especialidad. Ejemplos, el Word Processor, los Presentation Programs como el PowerPoint, el Spreadsheet Programs, los programas de correo electrónico, los browsers, los programas educativos y Game Programs, entre otros, ¿no? Muy bien, recuerden que esos son los Application Software y que estos necesitan el apoyo del sistema operativo para que puedan ser ejecutados. ¿Sí? Aquí les repito el diagrama que vimos anteriormente para que vean el System Software y Application Software, los componentes del System Software y los componentes del Application Software. Pero recuerden que el Application Software necesita del System Software para poder trabajar apropiadamente. Recuerden aquel diagramita que teníamos el usuario, el Application Software, el System Software y finalmente el Hardware. ¿Sí? Así que vamos aquí a repetir los objetivos a manera de repaso, describir la diferencia entre System Software y Application Software, describir el propósito de los componentes principales que forman el sistema operativo de una computadora. Muy bien, que ya los vimos anteriormente, los pueden repasar, y definir el propósito del Application Software y dar algunos ejemplos de los mismos. Muy bien, pues hasta aquí este video sobre el software de la computadora. Espero que les sea de utilidad. Nos vemos en el próximo video.